privadas. En la Asociación de Bancos Privados. Sí, conversamos. ¿Cómo estás, Julio José Prado? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos y aquí a presencialmente, por Zoom hemos estado en algunas ocasiones. Sí, en algunas. Sé que estuvieron con mi viceministro Daniel Legarda también hablando hace una semana o dos. Pero bueno, estoy acá en un evento muy importante que es la macro rueda de negocios, ya lo comentaremos, pero muy exitoso en su 11ª edición y preparando viaje la próxima semana a Corea, para ya finiquitar los últimos temas formales, digamos, de lo que ya ha sido el cierre de negociación tan exitoso. Hay gente, Julio José Prado, que no valora lo que son o no cuantifica el hecho de que los TLC le van a generar mucho trabajo al Ecuador, impuestos, pero sobre todo trabajo, hablo por la gente, aparte de divisas e ingresos. No lo cuantifica bien y más bien dice, no, pero son sectores de exportación que no generan mucho trabajo, porque es específico, es mano de obra específica. Entonces, quería tú que por favor nos expongas. Otros están diciendo va a demorar por la asamblea. Señores, va a demorar 3 o 4 meses más, pero mientras tanto todo está armado. Yo quisiera que tú tengas la amabilidad, Julio José Prado, y le expliques como ministro de Comercio Exterior lo que significa en oro, me refiero en trabajo y en divisas, o le podría significar estos TLC. Absolutamente. A ver, mira, pongamos algunas cifras grandes, rápidas, para que todo el mundo las entienda y las aprecie y valore. Lo primero, hoy por hoy en el Ecuador tenemos cerca de 1.2 millones de empleos generados por sectores exportadores, ya directamente vinculados, formales, ¿no? Directamente vinculados al sector exportador, directos, si es que sumamos indirectos y demás es mucho más, pero vamos con los directos, 1.2 millones. Con la agenda comercial que nosotros estamos implementando, yo creo que, bueno, tenemos cuantificado, de aquí a los próximos 10 años va a duplicarse ese empleo, ¿ya? Vamos a llegar al menos a 2 millones, quizás 2.4 millones de empleos. Pero yo creo que va a ser incluso antes. ¿Por qué? Porque estamos logrando cerrar acuerdos comerciales que son de alta relevancia para el Ecuador. Porque hay una cosa que hay que distinguir. No es lo mismo hacer un acuerdo comercial con un país con el cual no tenemos comercio, que esperamos que crezca, que con un país que es nuestro principal socio comercial. De acuerdo. Y eso es lo que está pasando con el caso de China, ¿no es cierto? Con Costa Rica tenemos comercio, es muy importante, pero es un potencial mucho menor. Con China el potencial de crecimiento es gigantesco. Nosotros creemos que en los próximos 7 años, de aquí al año 2030, el aumento de las exportaciones por este acuerdo comercial va a ser entre 4.000, de 3.000 a 4.000 millones de dólares mayor que adicionales. La europea, ¿verdad? Sí, mucho más, ¿no? Es decir, hoy por hoy China ya es nuestro principal socio comercial. Le enviamos 5.700 millones de dólares. En los próximos 10 años vamos a duplicar esa cantidad de exportaciones que le mandamos. Entonces, óigame bien, en el año, ni siquiera en 10 años, vamos a poner en 7 años, al año 2030, vamos a venderle a China más de 11.000 millones de dólares en exportaciones. Fíjese la cantidad de oportunidades que se abren ahí, increíbles, no solo para los sectores que ya venden, ¿no es cierto?, al camarón, al banano, a las flores, sino que se abre este mercado de 1.400 millones de consumidores. A veces no logramos dimensionar, en el Ecuador somos 18 millones de consumidores, 18 millones los chinos tienen en un barrio de China. Entonces, es realmente una cosa de unas dimensiones que no la habíamos tenido antes. Entonces, lo que hay que hacer es ponerse a producir, ponerse a pensar qué nuevos productos podemos hacer. Nosotros desde el Estado vamos a tener que hacer un trabajo, y los gremios van a tener que hacer un trabajo muy fuerte de prospección, de comenzar a viajar a China, de ver qué es lo que hay, de hablar con los que ya son muy exitosos en China, como los camaroneros. ¿Qué hicieron? ¿Qué les ha ido mal? ¿Cuáles fueron las mejores oportunidades? Esos foros deberían estar llenos del Ecuador, porque las oportunidades que se abren son muy grandes. Entonces, desde el punto de vista de exportación, para cerrar, hoy por hoy en total enviamos el año pasado 21.000 millones de dólares en exportaciones no tradicionales. Eso es lo que exportamos del Ecuador sin petróleo, ¿no es cierto? Sin petróleo. 21.000 millones. Este año ya vamos a llegar a 25.000 millones. Caramba. Y comparemos con el petróleo. El petróleo son 10.000 millones de dólares en exportaciones. Las no petroleras van a ser 25.000 millones. El Ecuador ya no es un país que dependa del petróleo. El Ecuador depende de su agroexportación y de algunas manufacturas eléctricas, metalmecánicas, cerámicas, etcétera, textileras, que también se están abriendo paso de forma muy interesante. Ok, dejamos a China y queda clarísimo. Vamos con Corea. Sabíamos, el presidente nos dijo, de hecho no pudiste estar en esa reunión, que estuvo el canciller y estuvo Henry y estuvo Sebastián Corral, el presidente. En Palacio estabas complicado porque estaba tu silla allí. Con Corea iban a firmar justamente este mes, que me dices que estás
el preliminar, ¿no? Con Corea. Sí, es un acuerdo, digamos, se llama el preacuerdo. Aquí hay varias etapas, ¿no? Entonces ahí el cierre de negociación ya se hizo, dejamos de negociar. Está este preacuerdo en el cual revisamos todo el negociado, voy yo presencialmente allá, firmamos esta hoja en la que dice cerramos la negociación, está todo sacramentado, y después ya se hace la firma del texto oficial. Esa firma del texto oficial será con presidentes. Ok. ¿No? Entonces, Corea tiene un potencial también enorme, ¿no? Corea Corea es uno de los países más desarrollados del Asia, ¿no es cierto? Tiene un ingreso per cápita de cerca de $30,000 per cápita y mucho más grande en ciertas ciudades más específicas. Es un país realmente interesante por dos motivos. Primero, porque el punto de oferta exportable casi que le podemos vender lo mismo que le vendemos a China, ¿no? En menores proporciones por el tamaño del mercado, pero compran muchísimo y los coreanos, a diferencia de los chinos, pagan más. Están dispuestos a pagar más precio por productos de más alta calidad que en China quizás todavía no entran a ese nivel, entonces diversificamos. Y del lado de Corea, todos sabemos lo excelente que es su tecnología, de la tecnología electrónica, los celulares, ¿no es cierto?, los teléfonos, los carros, las televisiones, las computadoras. Bueno, en términos de tecnología, todo eso va a venir a 0% de arancel de forma inmediata, tanto de China como de Corea. Es decir, ahí no vamos a tener ninguna restricción. Y evidentemente hay algo con Corea que no tienen otros países, que es la cooperación técnica. Cooperación técnica coreana con el Ecuador es de muy alto nivel, muy buena, y esperamos ampliar la cooperación, por ejemplo, en temas pesqueros, ¿no? Con temas de sonares, con cooperación técnica, además, en temas de producción y de calidad. Los coreanos son excelentes en materia de normativa de calidad, entonces haber cerrado un acuerdo con ellos y haberlo puesto por escrito es algo que no existía antes. Entonces, Corea es el acuerdo comercial hoy por hoy de más amplitud que tiene el Ecuador. Fueron 22 mesas de negociación y hay algo adicional con Corea. Este era un acuerdo comercial que llevaba paralizado durante 7 años. Es decir, este se inició en el gobierno antepasado de Rafael Correa. ¿Y sabe cuánto habían avanzado en ese acuerdo comercial? 5%. ¿Y por qué? Porque no tenían interés en hacer acuerdos comerciales. Entonces, yo cuando me reunía, el año pasado me reuní con mi contraparte, el ministro de Comercio Exterior de Corea, que resulta que fue el negociador de ese momento hace 6, 7 años. Entonces, él había escalado, ¿no es cierto? Y ahora es ministro. Y él me dijo... Primera reunión le dije, mire, quiero retomar el acuerdo comercial. Y me dijo, ¿y por qué deberíamos creer en el Ecuador? Si ustedes nos hicieron esperar 6 años y nunca avanzamos, 5% de avance, les pasábamos textos, nos reuníamos, no llegaban a las reuniones. Entonces, eso es lo que había que vencer. El Ecuador perdió credibilidad, perdió confianza, perdió credibilidad. Cosa gravísima. Gravísimo. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Ahora, a nivel internacional, el Ecuador y el equipo negociador ecuatoriano es reconocido como el que más empuja, como que tenemos realmente la capacidad de iniciar acuerdos comerciales y cerrarlos, que yo me acuerdo con ustedes cuando nos reunimos hace 2 años, había cierta incertidumbre y incredulidad con respecto a si es que, oiga, estamos haciendo tanta cantidad de acuerdos comerciales, mejor concentrémonos en uno y no abramos tanto el abanico. Me acuerdo clarito. ¿No es cierto? Y creo que esa estrategia rindió frutos, porque si solo nos quedamos con México, por ejemplo, que estábamos tratando de avanzar al inicio, pues no hubiéramos tenido estos otros 3 que al final del día se cerraron, y México no se cerró por temas políticos de ese país. Políticos ideológicos, ¿no? Porque esa es la verdad. Hay que decirlo, son temas ideológicos. A ver, rapidito para darle paso a mis compañeros, sé que tienes que ir a la rueda y solamente un tema. Canadá y Estados Unidos. El presidente vuelve a insistir y me parecería un acuerdo realmente magnífico. En Canadá hay un potencial increíble para vender, además tienen tecnología, educación, tecnología, es una maravilla. Eso está caminando... Está caminando muy bien. A ver, entonces tenemos 2 fases. La fase que se llama fase exploratoria, que es en la que estamos en este momento, que ha durado 6 meses. En estos 6 meses que hemos hecho, hemos definido la cancha, es decir, qué es lo que vamos a negociar con ellos cuando iniciemos formalmente. Y ya nos hemos puesto de acuerdo. Son 24 mesas de negociación, o sea, más grande que el de Corea. Y vamos a negociar todo. Vamos a negociar acceso a mercado, temas sanitarios, fitosanitarios, inversiones, servicios, cooperación técnica, que de Canadá es una... tienen una maravilla. Maravilla de temas, tienen tecnología, tienen agroindustria, tienen temas relacionados con químicos, fertilizantes que el Ecuador requiere. Y claro, tenemos que importar también una serie de cosas que necesitamos nosotros. Y en términos de acceso a mercado, es muy similar a Estados Unidos. Entonces, pero no le vendemos tanto. Entonces hay un potencial grande de entrar a través de Canadá productos hacia Estados Unidos, si es que no tenemos todavía un acuerdo comercial, pero Canadá en sí mismo es un gigante que no lo hemos explorado todavía y está cerquita, aquí arriba, digamos, ¿no? Así que realmente es interesante. ¿Qué falta?
estoy buscando una visita presencial que ojalá pueda hacer en junio para ir y ya formalizar el fin de la fase exploratoria y el inicio oficial de negociaciones. Las negociaciones con Canadá normalmente deberían tomarnos de 10 meses a un año. Okay. Entonces ya no lo cerraremos nosotros. Claro. Esto ya queda abierto para el siguiente gobierno, pero lo voy a dejar iniciado, y no solo iniciado, sino al menos con la primera ronda de negociación ya formal. Y claro, Eduardo y todos, aquí el siguiente gobierno tiene que avanzar con la misma velocidad con la que hemos avanzado. Solo quiero poner y recordar a todos ustedes que esto es lo que tiene que pasar. Con China, la negociación más complicada que ha tenido el Ecuador en su historia, lo hicimos en 10 meses. Sí, señor. Con Corea lo tomamos de ese 5% que no avanzaba y lo cerramos en un año. Okay. Entonces, ese es el estándar que tiene que suceder. Ese es el tiempo. Ese es el tiempo. No pueden comenzar a decir, no, es que se demora 2 años, 3 años, salvo que pase algo como lo de México, que el otro país no quiera negociar, que puede suceder. Pero si es que hay voluntad política y el equipo negociador que tenemos, que es el equipo técnico, se mantiene la mayor cantidad de gente ahí, pues estos van a negociar y van a negociar bien porque lo saben hacer, ¿no? Muy bien. Ramiro Cepeda, sigue, por favor. Julio José, acaba de decir que lo negociará el siguiente gobierno, es un reconocimiento de lo que va a suceder. Correcto. ¿Qué pueden hacer ya? O sea, hay negociaciones, hay tratados, sí, pero decisiones ejecutivas de gobierno a gobierno que puedan beneficiar en estos 6 meses, porque el tratado tiene que ir a sede constitucional, la Corte Constitucional está ocupada con los decretos, leyes de emergencia, no lo va a tratar porque más urgentes son los decretos, leyes de emergencia, y no tenemos asamblea para una ratificación, y yo no le siento buena tos ni buen ambiente a una asamblea próxima para que esto suceda. Por tanto, para ser realistas, poner los pies sobre la tierra y que su trabajo no quede en el aire, ¿qué se puede hacer ya? De gobierno a gobierno, que no medie ninguna de estas dos instancias, la una que está ocupada y la otra que no existe. De acuerdo, Ramiro. A ver, lo primero es que hay que cerrar los acuerdos comerciales que están en proceso. Sí, señor. Y hay que dejar iniciando formalmente aquellos que todavía no han iniciado. Fíjese, la negociación con China nos tomó 10 meses. Pero todo eso es voluntad política. Es voluntad política, pero también tiene que ser voluntad del otro país, ¿no es cierto? Porque, y le cuento a manera de infidencia un poco, China no estaba todavía listo para cerrar la negociación del acuerdo comercial con China la semana que lo hicimos hace 2 semanas, justo antes de la muerte cruzada. Nosotros desde el Ecuador, y yo personalmente con mi equipo, presionamos, conversamos, activamos todos los canales para que sea esa semana justo antes del juicio político, porque si es que había muerte cruzada y demás o un juicio político, se podía empañar ese acuerdo comercial. Entonces aceleramos los procesos y China acompañó este proceso incluso con un mensaje político de decir, mira, justo antes de iniciar el proceso del impeachment, digamos, vamos con el acuerdo comercial, y lo firmamos y lo cerramos. Ahora está en la Corte Constitucional el siguiente paso. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Corte? La Corte tiene que revisar solamente la constitucionalidad. Ahí no cambia nada. Es decir, con muerte cruzada o sin muerte cruzada, esto tenía que ir a la Corte Constitucional. Es correcto. Ya está el de Costa Rica. Digo que está ocupada ahorita en otros temas. Está ocupada, ahora va a tener más cosas que revisar, pero el de Costa Rica, por ejemplo, ya entró y esperamos máximo en 2 semanas que haya un pronunciamiento. Ese va a ser muy importante porque pero tampoco hay asamblea. Es el primero de esta era que tiene que pasar por la Corte. ¿Qué va a pasar después? Ahí sí tendremos que esperar, ¿no es cierto? Cuando nos den el dictamen de Costa Rica, tendremos que esperar para mandarlo a la asamblea nueva, ¿ya? Esto será a finales de este año. Yo creo que para noviembre debería estar constituida la Comisión de Relaciones Internacionales, el CAL, etcétera, y ya máximo en noviembre o máximo en diciembre debería estar entrando a la asamblea. Y ahí sí, Ramiro y todos, pues lo que hay que hacer es una presión desde la prensa, desde la ciudadanía. Eso lo tengo claro, Julio José. Mi pregunta fue otra. Mi pregunta fue, en estos 6 meses en que son gobierno, en que tienen herramientas, ¿qué herramientas ejecutivas de gobierno a gobierno pueden implementar, dada la experiencia y acuerdos que ya tienen? Hay cosas que se pueden hacer en plano bilateral, sabes que bajar aranceles, traer esto, permitir importación de esto, desgravar lo demás acá y darle movimiento a la economía, porque hoy son gobierno. Sí. Después no sabemos. Ramiro, la única forma de darle seguridad a todo lo que hacemos, seguridad jurídica y estabilidad a lo que hacemos, es a través de los acuerdos comerciales. Yo puedo bajar mañana aranceles, el siguiente gobierno los puede subir. De acuerdo, pero ya lo hicieron ustedes y ya movieron la economía. De acuerdo. Yo no estoy hablando de seguridad jurídica, estoy hablando de conveniencia económica ahorita. Sí. La seguridad jurídica la estás trabajando y será nuestra tarea presionar para que se dé. Y que se dé y lo vamos a hacer. Lo que estoy diciendo, en estos 6 meses del presidente Lasso, ¿qué puede hacer efectivamente? Aunque después venga otro y lo desbarate, ya quedará en él.
pero no el presidente Lazo. A ver, podemos hacer dos cosas rápidas, ¿no es cierto? Primero, decretos de ley bien pensados y bien planificados que vayan a la Corte y que se aprueben antes, ¿no es cierto?, de que venga esta nueva asamblea. Bien. Y esa nueva asamblea ¿Sobre tendrá qué que temas? ratificarlos. Entonces, el primero ya está el tema tributario. El segundo, la ley de zonas francas, que ojalá la podamos debatir muy rapidito, ¿no es cierto? Pero fíjense, el tema de las zonas francas, 2 años parado en la asamblea. Tratamos la primera vez con la ley que era mucho más grande, esta especie de ley trole, ¿no es cierto? Pero esos ociosos no hacían nada. Y después la volvieron a rechazar. Entonces, ya estuviera en vigencia y ya fuera parte Era de la odio al gobierno y ociosidad. Las dos. Perdón, pero es la verdad. Y no funcionó, ¿no es cierto? Entonces, esa es la primera. Hay otras leyes que se están cocinando en este momento, pero que tenemos que tener cuidado. Aquí no es que podemos pasar lo que sea, porque la Corte lo puede rechazar, e incluso si la Corte la aprueba, después la siguiente asamblea puede tirarse abajo. Toquemos un ratito el tema de las zonas francas. Me dicen que es igualito a las sedes. ¿Es verdad? No es verdad. A ver, ¿cuáles son las diferencias entre este proyecto de zonas francas que está en la Corte y el anterior? Lo primero, sí se preserva lo que tienen las sedes. Las sedes, zonas económicas especiales de desarrollo, creadas en el gobierno antepasado, ¿no es cierto?, en el COPSI del año 2010-2011, no funcionaron nunca bien. ¿Por qué no funcionaron bien? Porque en Ecuador hay solamente 3 sedes, llamémoslas zonas francas para que todo el mundo entienda, Osorja, de ese momento, Espol y Contecón, ¿no es cierto?, acá en Guayaquil. Entonces, son 3. No es que vamos a deshacer esas, hay seguridad jurídica, hay inversiones, esas van a mantener, digamos, sus incentivos e incluso los van a mejorar con lo que tenemos hoy por hoy. Hay un régimen de transición que les permite rápidamente acogerse a lo nuevo que estamos creando. Ese es el primer tema. Lo segundo, ¿dónde están los cambios y por qué tenemos que proponer un nuevo proyecto de ley? Las zonas francas normalmente, cuando uno entiende una zona franca, entiende un espacio físico, ¿no es cierto?, en un lugar como una especie de parque industrial donde van las empresas que se ponen y tienen una deducción tributaria. Estamos incorporando un concepto nuevo traído de Costa Rica y de Uruguay, que son las zonas francas uniempresariales, ya no son multiempresariales. Esto es algo realmente interesante. ¿Qué significa esto? Básicamente, un edificio, una empresa, una zona dentro de la ciudad no tiene que esperar a estar en un puerto, un aeropuerto, una zona alejada para ser una zona franca. Puede ser una zona franca, por ejemplo, una zona universitaria para poder exportar software, o una empresa, como digo, para exportar call centers y servicios, software, etcétera y demás. Eso es lo que en Uruguay en los últimos 4 años ha creado un boom de crecimiento de las exportaciones. Por eso es que cuando alguien dice, esta ley no es urgente, no es urgente. No es urgente atraer inversiones, no es urgente generar empleo, no es urgente cambiar en forma real esa matriz de producción, y no donde quiere el gobierno de turno que la gente invierta, sino donde realmente Julio hay que invertir. José, ayer tuvimos aquí al ministro de Agricultura. Sí. Y uno de los grandes rubros de este acuerdo, sobre todo con China, es un tema agrícola, es un tema de importación de frutas, y hablaba de la pitahaya y de otras cosas más. Y yo le pregunté cuánta extensión de terreno tiene el país cultivado, y me dijo el 33%. Entonces, se vuelve urgente estar preparado para esto. ¿Qué se está haciendo? Porque eso sí tiene, o sea, ¿de qué te sirve firmar un tratado de libre comercio en que te dan la oportunidad de exportar tal cantidad y no estamos preparados, pues, ni económicamente, ni legalmente en el tema de la tenencia de tierra, ni crediticiamente, porque Ban Ecuador da hasta $150,000, te queda la banca privada, la CFN ya no es banca de primer piso, sino de segundo. Entonces, el trabajo que tú estás haciendo resulta que, bueno, ahora tenemos la carretera, pero no tenemos los vehículos. A ver, los acuerdos de libre comercio no son un fin, son un punto de inicio. Son el punto de inicio para abrir mercados que antes estaban cerrados. Entonces uno dice, ¿cómo me voy a meter a producir, ¿no es cierto?, X, Y o Z producto, agrícola o manufacturero, si cuando yo tengo que exportar ese producto pago 10, 15 o hasta 40%, como pagamos con algunas cosas para ingresar a China o a Corea, por decir dos países? No me meto porque me cuesta demasiado y no soy competitivo. De acuerdo, te abrimos el mercado, te bajamos aranceles, pero no solo te abro el mercado de afuera, te voy a bajar costos de producción, porque vas a traer materia prima, insumos y bienes de capital, herramientas para tu fábrica, para tu producción, a 0% de arancel. Ahí hay un beneficio inmediato. Eso no vamos a esperar 20 años. Van a ingresar esos productos inmediatamente cuando entre en vigencia el TLC con China o con Corea, por ejemplo, 0% de inmediato. Ese es el rol del gobierno. Ahora,
¿Qué tiene que pasar? De aquí en adelante, el siguiente gobierno que vengan, los siguientes ministros, presidentes, no es que pueden decir, ya están los acuerdos comerciales y usted arréglese como sea. Ahí tiene que venir toda una estrategia de seguimiento, ¿no es cierto?, a través de las oficinas comerciales, de las embajadas, para seguir abriendo ese mercado. Segundo, hay que trabajar pues para atraer más banca extranjera, para seguir bajando las tasas de interés, para que baje el riesgo país de forma real y entonces Pero sea la financiable. hoja de ruta Ecuador, el terreno, la legislación, el crédito, que también es interno. No es solo eso, fíjese, nosotros A ver, tenemos una yo sé estrategia. que no es solo eso, Claro. pero también es eso. Absolutamente. Esos son lo que llamamos nosotros dentro de la estrategia Ecuador compite los factores básicos de competitividad. Puertos, aeropuertos, carreteras, financiamiento, nuestra tarea. y más de nuestra materia, y que mucho tiene que hacer el gobierno. Y hay que trabajarlo. Fíjese, a ver, si no tuviéramos estabilidad económica, Claro, una dolarización y una macro estable, pues todo el mundo nos diría, oiga, ¿cómo voy a producir? No tengo mercados, no tengo estabilidad económica. Ahora, lastimosamente, Ramiro, déjeme decir algo. El Ecuador es un país que o es muy estable en lo macro o a veces es muy estable en lo político. Pero no hemos tenido los dos. Los dos, no hay hemos armonía, no hay una No armonía. hemos tenido un gobierno que durante al menos 4 años haya tenido los dos al mismo tiempo. Fíjese, en el periodo antepasado había mucha estabilidad política, pero ni estabilidad económica. Todos los días nos despertábamos pensando si es que íbamos a desdolarizar o no íbamos a hacerlo. En nuestro gobierno, alta estabilidad económica, la macro en orden, la micro en orden, pero ahora fíjese, se nos acorta el periodo del gobierno por temas políticos. Antes, durante la dolarización, no había ni uno ni otro. Inestabilidad política, inestabilidad económica. Ojalá podamos en el Ecuador en algún momento ya tener los dos elementos que son necesarios. Y un último tema, Sí. Eduardo y Ramiro. Aquí le compete también ya al sector privado. Ya a ver. Hay un rol esencial para los gremios. Hemos puesto en marcha una agenda nacional de clúster nosotros y hemos impulsado 20 clústeres productivos en el país que no existían antes. Ayer lanzamos el de Superfoods, ¿no es cierto? Ok. Un clúster de Superfoods aquí en Guayaquil. Y esos clústeres y esos gremios productivos tienen que comenzar a ver dónde están las oportunidades, qué más podemos hacer, más allá del Estado, más allá de lo que nosotros podemos hacer desde el gobierno. Porque, oiga, el próximo año no sabemos qué va a pasar en el Ecuador. Y entonces es un rol ahí de tomar esto y llevarlo a largo plazo. Solamente 2 preguntas pequeñitas porque sé que te tienes que ir. Yo estoy con tiempo todavía. Así, lo que ustedes me digan. el convenio con los Estados Unidos. Ya. No, yo sé que no es un TLC. Allí hay lo que decía Ramiro, hay exacto. algunos acuerdos Por ahí va de aranceles. Ese es el uno. Y el otro, las rondas que vas a hacer hoy día. Es para que nos expliques, brevemente. Con todo gusto. A ver, Estados Unidos. Hacer un tratado de libre comercio en este periodo, en los próximos 6 meses, es imposible. Y eso tenemos que un poco ser realistas, como me pedía Ramiro, ¿no es cierto? Que seamos realistas. En 6 meses no vamos a tener un TLC con Estados Unidos. Hemos tratado, hemos luchado, hemos visto. No es un problema del Ecuador, es un problema entre republicanos y demócratas que no se ponen de acuerdo ni con Uruguay, ni con Inglaterra, ni con el Ecuador para permitir ese TLC. Entonces, se ha abierto una oportunidad que es de esta borrador de ley, ¿cómo se llama? Proyecto de ley que se llama IDEA en inglés, que lo que busca es sumarle al Ecuador y a ningún otro país, solo al Ecuador, sumarle a las preferencias arancelarias del Caribe, ¿ya? Este se llama Caribbean Basin Act. O sea, ¿ya? añadirnos a eso. Añadirnos a los a la cerca idea. de 17 países en el Caribe que ya tienen preferencias. Es como el ATPDA. Ok, Que clarísimo. nos sacó el gobierno de Rafael Correa del Sí. ATPDA, ahora es incluso mejor que el ATPDA. ¿Por qué? Porque esos países tienen acceso a Estados Unidos para el 70% de sus productos sin Qué aranceles. belleza. Ahora, esto es unilateral, no es una negociación entre Ecuador y Estados Unidos, no es un TLC, depende de que Estados Unidos quiera hacerlo, ¿ya? Pero es muy interesante. Entonces, en junio yo estoy liderando una delegación, la última semana de junio, para irme con empresarios ecuatorianos y miembros del gobierno al Congreso, ¿no es cierto? Y a el Ejecutivo, a la Casa Blanca, para decirles, queremos esto, apresurémoslo, porque se puede aprobar, de aquí en 6 meses se puede aprobar. Y entonces, si vamos a buscar un TLC en el largo plazo, hay que hacerlo y el gobierno que venga tendrá que hacerlo porque hemos abierto todos los canales para que eso suceda, pero mientras sucede el TLC, vamos con esta ley, idea, digamos, que es la que nos permite avanzar. Lo Y entendí clarito. creemos que hay unas muy buenas posibilidades Ahí ahí lo que de decías tú, avanzar. eso sí se puede hacer. Por Depende unilateralmente de los Estados Unidos, pero aprovechando la buena relación, ojalá lo podamos hacer ya. Absolutamente. Entonces, fíjense, en términos de acuerdos comerciales, cerrados los 3, Costa Rica, Corea, China, ¿no es cierto? Eso es listo. Lo dejamos listos para que la Asamblea lo apruebe. Sí. Tienen que aprobarlo porque si no se les va a venir la población encima. Así Porque es. los beneficios son tan grandes que sería una locura dejarnos afuera. ¿Usted cree que les importa? Bueno, ninguna asamblea en el Ecuador ha negado un acuerdo comercial. Si es que la próxima asamblea lo hace, será otra vez un paso Pero- hacia atrás hacia el tema. Y la ronda,
Y la macro rueda, le cuento rueda. rapidísimo. A ver, ¿qué estamos haciendo aquí? Justamente como estamos abriendo mercados y como hay que poner productos en el exterior, esta macro rueda de negocios lo lleva al siguiente nivel. Tenemos 400 empresas aquí que están teniendo más de 2.000 reuniones bilaterales con 100 compradores, 116 compradores del mundo, de 33 países que están aquí en Guayaquil. Están algunos de los supermercados más grandes del Asia. Lulu Market, por ejemplo, está un supermercado muy grande de China que están llevándose productos hacia el exterior. Entonces, los emprendedores y grandes empresas también, tanto las consolidadas como que aquellos que están recién comenzando a exportar, están aquí haciendo esas rondas de negocios. La expectativa es superar los 230 millones de dólares en acuerdos, digamos, de compra, venta de productos ecuatorianos. Todo lo que hay aquí, lo tradicional, camarón, banano, café, chips, plátano, etcétera y demás, pero además tenemos 244 emprendedores que están de las artesanías y de las pymes promocionando productos que antes no se habían visto. Le cuento cuáles, por ejemplo. Estamos viendo temas de bebidas energizantes que compiten ya con los famosos, vamos a poner la marca Red Bull y demás, todas estas compiten ya en el exterior con esas, pero basadas en guayusa, ¿no? Tenemos proteína basada en chochas. Sí, tenemos proteína basada en chocho. Tenemos proteína de grillo que se está exportando a la Unión Europea. Entonces, hay un potencial muy grande. Y claro, además, lo interesante es que nos han acompañado por primera vez en esta rueda de negocios los embajadores de Costa Rica y los embajadores de China que han traído empresas de sus países para poder acompañar estos acuerdos comerciales que van a crecer. Así que hoy todavía vamos a estar ahí y en la noche haremos ya el cierre y ha sido muy lindo. Y solo para comentarles, en el marco de esta macro rueda, por ejemplo, el día de ayer lanzamos este clúster que les decía, clúster de superfoods. ¿Qué es un superfood? Todos estos alimentos ecuatorianos que tienen muchas proteínas, mucha energía. El yuca, camote, la chía, la guayusa, tenemos el chocho, que se llama el lupino, se le llama en el exterior. Sí. Bueno, todo esto de aquí es el potencial que tiene, sobre todo la Sierra Central y la Amazonía. Fíjese que no son de agroexportación de la costa, pero que puede abrir un mundo de oportunidades para una gran cantidad de campesinos, agricultores y pequeños emprendedores. Muchas gracias, ministro, querido amigo Julio José Prado, por tu amabilidad. Esperamos verte pronto y que se concrete todo eso, te vaya muy bien en el viaje en Corea y se consiga lo de los Estados Unidos. ¿Qué le parece si lo invitamos a un emprendimiento al mediodía, que vaya en la central? Muy bien, usted nos avisa si quiere ir a un restaurante de Ramiro. Bueno. De mis hijas, como emprendedoras en la central. Excelente. Muchas gracias, ministro. Viene Esteban Bernal enseguida, el ministro del MIES, estará con nosotros el ministro de Inclusión. Sale Julio José Prado, viene el ministro. Sesión de gabinete.